El engaño nunca hace ruido al llegar. Se presenta en la logística silenciosa de una casa. En quién recibe un plato caliente, a quién le empacan la maleta, y quién, a los 12 años, está de pie en una casa a oscuras a la medianoche, lavando su propia ropa porque nadie más lo hará. El hombre de nuestra historia de hoy llegó a su casa 2 días antes de lo previsto por un viaje de negocios y encontró exactamente eso. Encontró una nota en el refrigerador que todavía hace que se me apriete la mandíbula cuando pienso en ella. Y luego, su hijo, con una calma absoluta, dobló una camisa, levantó la mirada y dijo unas palabras que le dieron la vuelta a todo. Presten atención a la diferencia entre la ira y la paciencia. La ira grita y se consume rápido. La paciencia es silenciosa y guarda los recibos. Este padre tuvo 5 días, mientras las personas que lastimaron a su hijo estaban en alta mar, inalcanzables, bebiendo tragos que no pagaron. 5 días es una eternidad en las manos del hombre adecuado. Esta es su historia. Tomás Vargas podía decirte si una firma era real o falsa desde el otro lado de la mesa. Y por lo general, podía decirte cuánto valía una persona, no en dólares, sino en carácter, en menos de 10 minutos. Ese era el chiste recurrente en su familia, cuando su familia todavía estaba entera. Su primera esposa, Elena, solía decir que Tomás había nacido con el ojo de un subastador y la paciencia de un cerrajero. Esa combinación hacía que fuera imposible comprarle un regalo sorpresa. Tomás era un tasador certificado de bellas artes y propiedades, el hombre al que los bancos y los tribunales testamentarios de Miami llamaban cuando alguien moría y dejaba atrás una casa llena de cosas que podían ser basura o podían ser una inmensa fortuna. Creció viendo a su madre limpiar esos mismos tipos de casas en las zonas más ricas del sur de la Florida. Una madre soltera con 2 trabajos y una regla que repetía como una oración: no tomamos lo que no es nuestro, porque una cosa robada nunca deja de pertenecerle a alguien más. Tomás construyó su carrera sobre esa regla. La procedencia de un objeto, le gustaba decir, es solo una historia que puedes probar con documentos. Había testificado en tribunales, atrapado falsificaciones de pinturas históricas y documentos antiguos, ganándose una reputación impecable en todo el estado. Si Vargas lo aprueba, es real. Su vida transcurría en una amplia casa de estilo renacimiento mediterráneo de los años 20 en Coral Gables, un santuario de techos altos, madera oscura y pisos de terracota. Elena era la otra mitad de esa vida. Ella restauraba joyas antiguas en un pequeño banco de trabajo junto a la inmensa ventana frontal de esa misma casa. Cuando nació su hijo, Leo, Elena colgó un pequeño relicario de oro sobre su cuna. Era un camafeo antiguo, una herencia de su propia abuela. Ella le dijo al bebé que ese relicario siempre apuntaría a casa. Leo creció siendo un niño callado y preciso. Un chico brillante que alineaba sus lápices de colores por altura y que a los 7 años desarmaba radios viejas solo para entender la lógica de sus piezas. Tenía 9 años cuando Elena se enfermó, y 10 cuando ella falleció. En la última semana de su vida, Elena presionó ese relicario de oro en la mano de Tomás, y le pidió que lo guardara para el futuro de Leo. Dile que siempre apunta a casa, le susurró. Después del funeral, el relicario fue a parar a la caja de joyas de Elena en el tocador principal. 6 meses después, desapareció sin dejar rastro. Tomás desarmó la casa entera 2 veces. Culpó a los de la mudanza que habían llevado las herramientas de Elena al depósito. Culpó a su propia mente nublada por el dolor. Finalmente dejó de hablar del tema, porque cada mención abría una grieta de tristeza en el rostro de Leo, que tardaba días en cerrarse. Ese relicario de oro desaparecido fue el único caso que el gran Tomás Vargas nunca pudo resolver. Recuerden el relicario, porque es fundamental para lo que viene. Conoció a Sofía 2 años después de la muerte de Elena. Mirando hacia atrás, el encuentro fue tan perfecto que debió haber encendido todas las alarmas en la cabeza de un tasador. Ella apareció en una subasta de bienes en Coconut Grove, donde Tomás era el experto principal. Sofía estaba en sus 30 y tantos años. Era elegante, elocuente, y tenía una voz suave y magnética. El tipo de mujer que recordaba cómo tomabas tu café la segunda vez que te veía. Sofía trabajaba para la empresa de su madre, Liquidaciones de Herencias Delgado. Era la operación de ventas de propiedades más grande y respetada en esa zona rica de Florida. Su madre, Carmina Delgado, era una institución en la comunidad hispana local.
Carmina era la típica matriarca de cabello plateado impecable, que nunca faltaba a la misa dominical. Se sentaba en la junta auxiliar del hospital, abrazaba a las viudas en los funerales, y luego se encargaba de vender todo lo que los muertos habían dejado atrás. La gente la llamaba una santa. Carmina manejaba a su familia de la misma manera que manejaba sus ventas. Todo estaba catalogado, todo tenía un precio, todo le pertenecía. Había un hermano de Sofía, Diego, un hombre grande de sonrisa burlona y manos pesadas que conducía los camiones de mudanza y vaciaba las casas de los difuntos. Había una hermana, Cristina, una mujer ansiosa y meticulosa que llevaba los libros contables. Y alrededor de ellos, una red de primos que aparecían para cargar muebles donde Carmina lo ordenara. Sofía era la joya de la corona en esa operación. Era la cerradora, la que se sentaba con las familias en duelo en las mesas de sus cocinas, les ofrecía pañuelos y lograba que firmaran los lucrativos contratos de liquidación. Tomás era un viudo con una enorme casa en Coral Gables totalmente pagada, una licencia estatal respetada y un hijo solitario. Tomás nunca tuvo una oportunidad. Simplemente no sabía todavía que él mismo acababa de ser tasado como un lote de subasta. La boda fue pequeña, pero la toma de control de la casa fue total. En menos de un año, Carmina vendió su propia casa con una enorme ganancia a través de su propia compañía, y se mudó a la suite de invitados en la parte trasera de la casa de Tomás. Con ella, llegó Diego en su camión, trayendo un pesado y ornamentado armario colonial español. Lo bajaron envuelto en mantas de mudanza gruesas, tratándolo con el cuidado que se le daría a un ataúd. «Es una pieza invaluable de la familia», le dijo Carmina a Tomás cuando él se ofreció a evaluar la madera. «Tiene un inmenso valor sentimental, tú entiendes de esas cosas». Ella conservó la única llave del pesado mueble. La llevaba atada a una cinta negra que siempre colgaba alrededor de su cuello, escondida bajo sus blusas de seda. Tomás, un hombre que había pasado toda su vida profesional respetando las cerraduras y la privacidad de otras personas, la dejó en paz. Ese fue el año en que la temperatura en la casa comenzó a bajar para Leo. Ocurrió de la misma manera en que ocurre una helada. No hay un momento único de impacto, solo te despiertas una mañana y notas que el suelo está duro, frío y sin vida. La calidez de Sofía hacia el niño, que había sido tan intensa y convincente durante el noviazgo, desarrolló un interruptor automático. Estaba encendida cuando Tomás estaba en casa, y completamente apagada cuando él viajaba. Los meticulosos dibujos de Leo desaparecieron de la puerta del refrigerador para hacer espacio a los lujosos folletos de cruceros por el Caribe. La silla de Leo en las cenas familiares de los domingos migró lentamente, primero hacia el extremo de la inmensa mesa de comedor. Luego fue reemplazada por una silla plegable de menor altura. Luego, terminó siendo un plato solitario dejado sobre la fría encimera de la cocina, lejos de la conversación de los adultos. Mientras los sobrinos de Sofía recibían bicicletas nuevas en el camino de entrada, a Leo le dijeron con frialdad que a los 11 años ya era demasiado mayor para esperar que la Navidad fuera un evento especial en esa casa. Y luego estaba Carmina, la santa de la comunidad. Carmina tenía una forma particular de hablar de Leo en tercera persona, mientras el niño estaba parado a 1 metro de distancia. «El niño trae barro en los zapatos», decía mientras miraba sus uñas. «El niño come como si no tuviera educación. El niño no es, estrictamente hablando, parte de esta familia, ¿verdad? Es un remanente de la administración anterior». Tomás intentó poner límites. Trató de confrontarlas. Y aquí es donde debes entender lo brillantes que eran estas mujeres en su manipulación. Cada vez que él planteaba el tema, la escena daba un giro completo antes de que él pudiera articular el problema real. Sofía lloraba lágrimas perfectas y reales a voluntad. Decía con la voz rota que se estaba esforzando muchísimo con un niño que simplemente la odiaba y no la dejaba entrar. Le preguntaba a Tomás, con un tono de desesperación fabricada, si él tenía idea de lo que se sentía competir todos los días por su amor contra el fantasma perfecto de una mujer muerta. Carmina, por su parte, le ponía una mano suave en el brazo después de rezar el rosario, y le murmuraba con tono compasivo que el dolor hace que los padres viudos vean monstruos donde solo hay problemas de crecimiento normales. Ellas dominaban con absoluta fluidez un idioma que Tomás apenas empezaba a escuchar. La gramática perfecta de la luz de gas. El arte de hacer que un hombre decente dudara de la salud de su propia mente.
El extenuante horario de trabajo de Tomás hizo el resto del trabajo sucio. Su reputación significaba que los tribunales le otorgaban contratos por toda la costa este. 2 semanas autenticando una colección privada en Palm Beach. 10 días revisando documentos antiguos para la desincorporación de un museo en Atlanta. Llamaba a casa todas las noches desde austeras habitaciones de hotel. Sofía siempre contestaba rápido. Sostenía el teléfono en altavoz para que él pudiera escuchar una casa que sonaba cálida, llena del ruido de Diego y Cristina cenando, un hogar vibrante. Por su parte, Leo aprendió un mecanismo de supervivencia devastador. Aprendió a decir, «Estoy bien, papá», con una voz específicamente diseñada en tono y volumen para no preocupar a nadie. Los niños en duelo hacen eso. Protegen instintivamente al único padre que les queda. Es la cosa más valiente y triste del mundo. Y funciona, engaña al adulto. Lo cual es exactamente el problema. El aislamiento del niño se volvió hermético e invisible. Ese mes de octubre, Tomás aceptó un enorme contrato de 3 semanas para catalogar la inmensa colección de antigüedades de un magnate naviero en el norte de Florida. Era la tarifa más alta de su año, un trabajo que casi rechaza para quedarse en casa con su hijo. Sofía prácticamente le hizo las maletas ella misma. Toda la familia Delgado había estado zumbando durante semanas sobre algo. Había una energía eléctrica en la casa. Conversaciones en español rápido que se reducían a susurros y se detenían abruptamente cuando Tomás entraba en la habitación. Veía a Carmina hablando por teléfono en el patio trasero con la voz baja y los ojos entrecerrados. Diego le sonreía desde la entrada del garaje como un hombre que conoce el remate de un chiste cruel del que tú eres la víctima. Tomás atribuyó ese extraño comportamiento a que los Delgados simplemente eran intensos. Le dio un beso en la frente a Leo. Le dijo que cuidara el fuerte por él. Encendió su auto y condujo hacia el norte por la carretera interestatal 95. El trabajo colapsó a los 19 días de haber comenzado. Una disputa repentina y violenta entre los herederos del magnate congeló toda la propiedad. Los abogados de ambas partes descendieron sobre la finca como buitres. El cliente liquidó el contrato de Tomás en su totalidad y envió a todo el equipo de tasación a casa. Tomás no llamó a Sofía para avisar que regresaba. Hoy te diría que no sabe exactamente por qué no lo hizo. Tal vez fueron 20 años de leer la presión atmosférica en habitaciones llenas de herederos codiciosos. Tal vez fue el instinto silencioso de un tasador advirtiéndole que la historia impecable que le habían contado sobre su propia casa no sobreviviría a una inspección sin previo aviso. Condujo durante horas bajo el espeso calor nocturno de la Florida. A las 12:04 de la noche, giró su auto hacia su calle en Coral Gables. Esperaba ver las luces del pórtico encendidas. En cambio, encontró su casa completamente sumida en la oscuridad. No era la oscuridad apacible de una casa que duerme. Era la oscuridad densa y hueca de una estructura vacía. No había autos en el largo camino de entrada. No había luces de seguridad. Al acercarse a la puerta lateral, notó un detalle. Desde la pequeña ventana del sótano, se filtraba una delgada línea de luz amarilla, y en el silencio del vecindario millonario, escuchó el zumbido mecánico y rítmico de la máquina secadora. Tomás abrió la puerta con su llave y bajó las escaleras de madera en total silencio. Allí encontró a su hijo de 12 años. Leo estaba de pie junto a la vieja mesa de doblar ropa bajo la luz tenue y parpadeante del sótano. Estaba lavando y doblando una canasta entera de su propia ropa. Sus pequeños movimientos eran enfocados, precisos y absolutamente sin prisa. Los movimientos mecánicos de un niño que ha hecho esto completamente solo muchas veces antes, en la oscuridad. Leo levantó la vista al escuchar el crujido del escalón. Y lo primero que dijo, lo primero a la medianoche en una casa enorme y vacía, fue una disculpa automática. Papá, no te enojes. Iba a tener todo lavado y guardado antes del domingo. Tomás se quedó paralizado. Mantuvo su voz a un nivel estrictamente controlado, porque el rostro de su hijo era un sismógrafo emocional, y él se negaba a dejar que la aguja saltara y lo asustara más. ¿Dónde están todos, Leo?, preguntó el padre con una calma antinatural. Leo se encogió de hombros con un solo lado, de esa forma desgarradora en la que lo hacía cuando una carga emocional era demasiado grande para levantarla con ambos hombros. «Están en un crucero», respondió el niño en un susurro. «Se fueron el martes. La nota está arriba, en el refrigerador».
Tomás subió las escaleras hacia la inmensa cocina a oscuras. Encendió la luz principal. La nota estaba sujeta a la puerta de acero inoxidable. Estaba escrita con la elegante letra de Carmina Delgado. Tomás la reconoció al instante sin necesidad de un análisis. Había pasado toda su carrera bajo lámparas halógenas leyendo escritura a mano, y la caligrafía de esa anciana era pura presión arrogante y lazos agresivos. Era el guión perfecto de una mujer a la que nunca en su vida le habían dicho que no, ni le habían exigido que rindiera cuentas. El papel estaba sujeto con un imán promocional de liquidaciones de herencias Delgado, y decía exactamente esto: llevé a toda la familia a un crucero por el Caribe. 5 días en las Bahamas, es un regalo mío. La familia trabajó duro y se lo ganó. Hay billetes para pedir pizza en la encimera. El niño no está invitado. Él es tu error, no el nuestro. Estaba firmada solo con una C mayúscula, con un trazo final largo y afilado, la forma exacta en que firman las reinas cuando emiten un decreto. Tomás leyó el papel 2 veces. En el silencio absoluto de la cocina, era consciente de los latidos lentos de su propio corazón. Era consciente del leve zumbido del motor del refrigerador. En su mente escuchó 30 años de la voz de su madre diciendo: no tomamos lo que no es nuestro. Y debajo de todos esos pensamientos, sintió que algo mucho más antiguo, oscuro y frío, terminaba de ensamblarse detrás de sus costillas. Una claridad absoluta. Habían dejado a su hijo, un niño de 12 años, completamente solo en una casa inmensa durante 5 días y 5 noches. Le habían dejado dinero en efectivo para pizza, con el mismo desprecio con el que dejarías una llave vieja debajo del tapete. Y lo habían puesto por escrito, lo habían firmado, porque en sus mentes narcisistas, nunca se les ocurrió por un solo segundo que Tomás Vargas fuera algo más que la enorme casa en la que vivían gratis y la prestigiosa licencia de tasador que usaban para pedir prestada respetabilidad ante sus clientes. Él no era un hombre para ellas, era una herramienta. Tomás dobló la cruel nota exactamente por la marca de su pliegue original. La deslizó lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta, justo en el mismo lugar donde guardaba su lupa de aumento de joyero y sus guantes de algodón blanco de inspección, y se dio la vuelta. Fue entonces cuando Leo apareció en la entrada de la cocina. El niño seguía sosteniendo una de sus camisas limpias contra su pecho. Todavía no miraba a su padre a los ojos, pero soltó las palabras que cambiaron la gravedad de toda la habitación. Papá, la abuela Carmina no sabe que encontré algo increíble en su armario colonial de la habitación de invitados, dijo Leo con una voz extrañamente tranquila. Ella siempre lleva la llave en el cuello, pero el martes se fueron con demasiada prisa para alcanzar el barco. Y descubrí que la pequeña puerta interior de madera tallada en realidad no cierra si sabes exactamente dónde presionar. Tienes que ver esto, papá. Tomás siguió a su hijo por el largo pasillo de baldosas hasta la amplia suite de invitados en la parte trasera de la propiedad. La habitación olía al perfume pesado y floral de Carmina. Leo se acercó al imponente armario español. El niño, que desarmaba radios antiguas a los 7 años, presionó un nudillo experto contra una roseta de madera tallada en la esquina inferior derecha del mueble. Se escuchó un clic casi imperceptible en el mecanismo antiguo, y una pequeña puerta oculta, camuflada en los paneles inferiores, se abrió hacia afuera con un suspiro de polvo y madera seca. Tomás se arrodilló lentamente en la alfombra y encendió la linterna de su teléfono para mirar dentro. Y entonces Tomás Vargas, el tasador, el hombre agotado, traicionado, con 11 horas de carretera a sus espaldas y el fantasma de su esposa muerta a su lado, comenzó a sonreír de una manera muy lenta y escalofriante. Deben entender lo que Tomás estaba viendo, porque incluso a su ojo clínico le tomó un momento procesar la magnitud del fraude. Los estantes superiores visibles del armario contenían Biblias pesadas, rosarios, una figura de porcelana de un pastor, y los accesorios comunes e inofensivos de una abuela religiosa. Pero el compartimento inferior, detrás de esa puerta secreta que no encajaba bien, no guardaba reliquias familiares. Era un sistema de archivo maestro de nivel corporativo, y Tomás Vargas había pasado 2 décadas de su vida aprendiendo exactamente cómo se ve el papeleo notarial honesto, precisamente para que el papeleo deshonesto y sucio brillara en la oscuridad ante sus ojos. Había 9 gruesas carpetas de acordeón perfectamente organizadas. Cada una estaba etiquetada meticulosamente con la letra confiada de Carmina. Llevaban un apellido local y un año: Montero, 2019.
Navarro, 2021. Y 7 apellidos de familias ricas más. Dentro de la primera carpeta, Tomás abrió con manos enguantadas un testamento enmendado, un poder notarial absoluto y un codicilo de última hora. Eran 3 documentos legales distintos, pertenecían a 3 personas de la tercera edad diferentes. Y los 3 documentos estaban atestiguados por los mismos 2 nombres impresos, escritos con el mismo flujo de tinta, en lo que su ojo entrenado leyó de inmediato como la misma mano disfrazando su ángulo de escritura 2 veces en la misma página. Debajo de las pesadas carpetas de fraude, descansaba una enorme caja de puros de caoba. Tomás la abrió. Dentro de la caja de puros había anillos de oro, bandas de boda de platino, anillos de compromiso de diamantes y pesados sellos de oro de hombres muertos. Cada pieza estaba etiquetada cuidadosamente con un pequeño hilo blanco y una etiqueta de cartón con el logotipo de Liquidaciones de Herencias Delgado. Cada etiqueta tenía un número de lote y correspondía a un nombre y una fecha específica. Eran trofeos macabros. Estaban inventariados como mercancía de un almacén. Porque Carmina Delgado, nunca en su larga vida, había conocido algo que amara genuinamente, a lo que no le pusiera también una etiqueta de precio para liquidarlo. Y allí, colgando en la tercera posición desde la izquierda, anclado al terciopelo de la caja y etiquetado como el lote 44C, con la misma letra impecable de su suegra, había un relicario de oro antiguo con un camafeo. El relicario de Elena, el camafeo de la abuela. El mismo objeto exacto que había desaparecido misteriosamente de la caja de joyas de una mujer muerta apenas 6 meses después de su funeral. El único caso sin resolver en toda la brillante carrera de Tomás Vargas, descansando en el fondo del armario privado de su suegra, con un número de inventario pegado. Leo estaba de pie a su lado en la penumbra. El niño apretó la camisa doblada contra su pecho como si fuera una armadura, y habló en un susurro que cortó el aire. Ese es el collar de mamá, ¿verdad? Lo recordé perfectamente por la foto que tienes en tu escritorio. Por eso, seguí revisando lo demás. Papá, ¿por qué la abuela Carmina tiene el collar de mamá guardado con precio? Así que ahora entienden por qué el hombre sonrió. No era una sonrisa de felicidad ni de alivio. Los hombres disciplinados como Tomás no se ponen felices a la medianoche frente a un montón de evidencia incriminatoria de ese nivel. Sonrió porque la imagen completa y distorsionada de su vida finalmente se resolvió ante sus ojos, de la misma manera perfecta y matemática en que una firma falsificada revela todos sus temblores secretos bajo la máxima ampliación de una lente. Cada trazo de su nueva vida, que se había sentido profundamente incorrecto durante 3 años, de repente se explicaba por sí mismo con una lógica brutal. El noviazgo apresurado y casual que lo había encontrado a él en esa subasta, y no al revés. La empresa de liquidaciones de la familia Delgado, que milagrosamente siempre conseguía la primera llamada para entrar en las mansiones en duelo del condado. La supuesta santa de la comunidad que abrazaba a las viudas vulnerables el domingo en la iglesia y vendía sus casas por debajo de la mesa el lunes. Y un relicario invaluable que solo podía haber sido robado desde dentro de su propia casa, por alguien con una llave, y con la confianza de que un hombre ahogado en el dolor jamás investigaría a los miembros de su nueva y amorosa familia. Tomás no estaba sosteniendo un vergonzoso secreto familiar en ese sótano. Estaba sosteniendo el núcleo contable de un sindicato criminal organizado, y puramente por la gracia de un pestillo de madera barato que falló, y por la curiosidad de un niño solitario, no amado y absolutamente brillante, tenía el control total de ese sindicato en sus manos. Y lo mejor de todo, tenía 5 días completos en el reloj para actuar. Mientras tanto, cada uno de los jugadores de ese teatro de crueldad flotaba felizmente alrededor de las aguas turquesas de las Bahamas, en un barco llamado el Soberano del Coral. Estaban fuera de rango celular, fuera de alcance físico, bebiendo en la cubierta y con la absoluta e inquebrantable certeza de que se habían salido con la suya, de que eran intocables. Tomás cerró la caja de caoba muy despacio, se puso de pie, pasó su brazo firme por los hombros de su hijo y pronunció la frase que reorganizó para siempre el resto de sus vidas. «Escúchame bien, Leo», le dijo mirándolo directamente a los ojos. «Tú no hiciste absolutamente nada malo, y te juro que no vas a pasar ni una sola noche más en esta casa estando solo. El juego acaba de cambiar. Cualquier otro hombre, en ese mismo instante,
habría destrozado el pesado armario colonial a golpes. Un esposo común habría sacado toda la ropa de su mujer a la calle, habría gritado hasta quedarse sin voz y habría llamado a la policía en medio de un ataque de furia incontrolable. Pero Tomás Vargas no era un hombre común, era un tasador profesional. Y la primera regla de una investigación, ya sea para autenticar un cuadro del Renacimiento o para descubrir un fraude millonario, es nunca alterar la escena. Un aficionado toma la evidencia y corre. Y meses después, un abogado defensor astuto convierte a ese aficionado en el criminal por haber roto la cadena de custodia. Tomás sabía que tenía el recurso más valioso del mundo de su lado. Tenía tiempo. Le pidió a su hijo que subiera a la cocina y le preparara una taza de café fuerte. Luego, caminó hacia su estudio y sacó su equipo de trabajo pesado. Regresó a la suite de invitados cargando una cámara profesional, un trípode de fibra de carbono, lentes de macrofotografía y un panel de luces LED de luz fría. Cerró la puerta de la habitación y comenzó a trabajar con la misma frialdad con la que evaluaba las propiedades de los difuntos. No tocó las carpetas de inmediato. Primero, documentó el armario en sí. Tomó fotografías de ángulo amplio de la habitación, mostrando exactamente dónde estaba ubicado el mueble. Fotografió la roseta de madera tallada que ocultaba el mecanismo defectuoso. Luego, con sus guantes de algodón blanco puestos, comenzó a extraer los documentos uno por uno. El silencio de la madrugada en Coral Gables solo era interrumpido por el obturador mecánico de su cámara. Clic. Una foto del testamento original de la familia Montero. Clic. Una foto del testamento falsificado. Bajo la luz blanca de su panel LED, la arrogancia de Carmina Delgado brillaba de una manera casi obscena. Tomás ajustó su lente macro y capturó los levantamientos de pluma. La escritura humana tiene un ritmo, una presión natural que fluye como la sangre. Cuando alguien falsifica una firma, no está escribiendo, está dibujando. Y al dibujar, el cerebro hace pausas microscópicas para comprobar si lo está haciendo bien. Esas pausas dejan acumulaciones de tinta minúsculas, pequeños charcos negros en las curvas de las letras. Tomás fotografió cada uno de esos charcos, cada error arrogante. Registró los 9 expedientes completos, 9 familias del sur de la Florida a las que les habían robado el legado de sus padres. 9 viudos y viudas solitarias que confiaron en la sonrisa piadosa de una anciana que los abrazaba los domingos en la iglesia. Finalmente, llegó a la caja de puros de caoba. Documentó cada anillo, cada reloj, cada etiqueta de inventario con su número de lote correspondiente. Y luego, fotografió el relicario de oro de Elena. Al ver la joya de su difunta esposa tratada como simple mercancía, con una ridícula etiqueta de cartón colgando de la cadena, Tomás tuvo que apartarse del visor de la cámara. Respiró hondo. Dejó que el dolor se transformara en algo mucho más denso y útil. Se transformó en hielo. Eran casi las 3 de la mañana cuando guardó todo en su lugar. Colocó los documentos exactamente en el mismo orden. Alineó la caja de puros milimétricamente. Empujó la pequeña puerta secreta hasta que el pestillo defectuoso encajó en su sitio, dejando el armario luciendo exactamente igual que como lo habían dejado. Subió a la cocina. Leo estaba sentado en el taburete de la isla central, con las manos entrelazadas alrededor de una taza humeante. Tomás sacó huevos, mantequilla y pan, y comenzó a cocinar. A las 3:30 de la mañana, padre e hijo se sentaron a comer huevos revueltos, y en ese espacio de seguridad nocturna, el niño finalmente habló, realmente habló, por primera vez en más de un año. Lo que salió de la boca de Leo durante esa hora fue mucho peor que la nota cruel dejada en el refrigerador. Fue el inventario completo de un abuso psicológico sistemático y silencioso. Leo le contó sobre las tardes en que Sofía olvidaba deliberadamente ir a recogerlo a la escuela, dejándolo sentado en la acera durante horas. Le contó sobre la cena de su cumpleaños, que fue reprogramada en el calendario familiar y luego convenientemente olvidada para siempre. Le explicó la forma escalofriante en que la voz de Sofía cambiaba apenas la puerta del garaje se cerraba detrás del auto de Tomás. Era como ver a una actriz bajarse del escenario, dijo el niño. La sonrisa desaparecía, y el rostro de su madrastra se convertía en una máscara de irritación constante. Y luego estaba la razón de la lavandería a medianoche. Leo había aprendido a lavar su propia ropa a escondidas porque, la única vez que dejó sus camisetas en la máquina durante el día, terminó encontrándolas tiradas en el suelo sucio y lleno de aceite del garaje.
Su tío Diego se había reído desde la puerta, y Carmina le había dicho, con esa voz suave y venenosa, que las cosas del niño no compartían el tambor de la lavadora con la verdadera familia. Tomás escuchó todo esto con las manos apoyadas sobre la mesa de la cocina. No interrumpió, no gritó. Asintía lentamente, manteniendo su voz en ese registro bajo y calmado que usarías para no asustar a un animal herido. Pero por dentro, el hombre amable y complaciente que había sido durante los últimos 3 años, murió por completo. A la mañana siguiente, el sol brilló sobre los techos de terracota de Miami como si fuera un día cualquiera. Tomás llamó a su cliente en Palm Beach y le pidió un favor personal. Le rogó que no le dijera a nadie que el trabajo de tasación había terminado antes de tiempo. Necesitaba que el mundo creyera que él seguía fuera de la ciudad. Luego, llevó a Leo a la escuela. Lo vio caminar por el patio, le prometió que estaría allí a las 3, en punto para recogerlo, y se marchó. Su siguiente llamada fue a la única persona en el mundo en la que confiaba para manejar lo que venía a continuación. Gabriela Torres era la investigadora principal de la Unidad de Justicia para Personas Mayores de la Oficina de la Fiscal General del Estado de la Florida. Gabriela no le debía nada a Tomás, excepto el profundo respeto profesional de una mujer que lo había utilizado como testigo experto en 4 juicios de falsificación de alto perfil y que nunca lo había visto equivocarse en un estrado. Se reunieron esa misma tarde en una cafetería tranquila y apartada en la pequeña Habana. El lugar olía a café tostado y azúcar. Tomás se sentó frente a ella. Deslizó su tableta electrónica sobre la mesa de fórmica y habló durante 40 minutos sin levantar la voz ni una sola vez. Gabriela pasó las fotos del interior del armario 2 veces. Sus ojos oscuros se abrieron un poco más con cada deslizamiento de su dedo sobre la pantalla. Cuando terminó, se reclinó en la silla y dijo lo que dicen los investigadores experimentados cuando intentan no sonar abrumados por la magnitud de un hallazgo. Señor Vargas, ¿tiene usted idea de lo que es el caso Navarro? Tomás negó con la cabeza. Gabriela se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Arturo Navarro, le explicó, era un viudo adinerado de Coconut Grove. Cuando falleció, su venta de liquidación de bienes, manejada curiosamente por Liquidaciones de Herencias Delgado, desencadenó una enorme queja legal. Una hija que vivía en Nueva York juraba que el testamento de su padre había sido alterado misteriosamente en los últimos 4 meses de su vida. El Nuevo Testamento dejaba a la familia sin nada y le otorgaba todo el control a un supuesto amigo cercano que los cuidaba, a quien nadie en la familia conocía. La queja de la hija había muerto en los tribunales por absoluta falta de evidencia. Y había otros 2 casos exactamente iguales en los últimos 3 años, continuó Gabriela. Diferentes condados del sur de la Florida, diferentes años, pero el mismo patrón macabro, un anciano solitario y rico, un testamento nuevo y sorpresivo de última hora, un amigo útil que surgía de la nada, y una venta de liquidación rápida que convertía antigüedades, joyas y muebles en dinero en efectivo imposible de rastrear. Nadie había podido conectar los puntos, dijo Gabriela con frustración, porque el papeleo notarial siempre parecía perfecto ante los jueces. Tomás tomó su tableta, hizo zoom en las firmas de los testigos del caso Navarro y giró la pantalla para que ella la viera. Le regaló a la investigadora la misma frase que le había dado a los jurados durante 20 años. El papeleo parece perfecto, dijo Tomás, hasta que alguien que sabe leer la presión y el levantamiento de la pluma lo mira bajo la luz adecuada. Entonces, el papel empieza a confesar sus crímenes. Esa noche, mientras la familia Delgado publicaba fotos con filtros perfectos bebiendo piñas coladas en la cubierta del Soberano del Coral, la maquinaria del estado de la Florida comenzó a moverse con una velocidad aterradora. Para las 9 de la mañana del día siguiente, un juez estatal había firmado una orden de allanamiento. Tomás abrió la puerta principal de su propia casa para recibir a un equipo de evidencia forense. Los llevó por el pasillo, presionó él mismo la roseta tallada del armario español y se hizo a un lado. Lo que los técnicos extrajeron de ese mueble durante los siguientes 2 días redibujó el mapa del dolor de 9 familias de Miami. Las gruesas carpetas contenían los originales, los testamentos reales que precedían a las falsificaciones. Carmina los guardaba de la misma forma enfermiza en que los chantajistas guardan fotografías comprometedoras. Era demasiado coleccionista y demasiado arrogante como para quemar las pruebas que podían enviarla a prisión. La caja de puros les dio etiquetas de lotes que coincidían perfectamente con los libros de contabilidad digitales que Cristina,
la hermana ansiosa, mantenía ingenuamente en una cuenta en la nube no segura. Y esos libros de contabilidad les dieron los nombres de los compradores clandestinos. Pero fue el cajón inferior del armario, abierto por un cerrajero forense esa misma tarde, el que entregó la pieza maestra de la fiscalía. Era una libreta de direcciones de cuero negro, con décadas de antigüedad. En ella, Carmina Delgado había clasificado a sus clientes ancianos como si fueran ganado en una feria. Viudo, sin hijos locales, muy solitario, parece prometedor, decían sus notas. Era un registro de cacería, que se remontaba a la época en que Sofía todavía estaba en la escuela secundaria. Y esa libreta contenía una página específica que Gabriela Torres fotografió con su teléfono. La investigadora imprimió la imagen, caminó hasta la cocina y la puso muy suavemente sobre la mesa, justo frente a Tomás. Luego se quedó en silencio, observando el rostro del tasador mientras él leía. La página llevaba por título el apellido Vargas. Estaba fechada 14 meses antes de que Tomás conociera a Sofía, en aquella subasta en Coconut Grove. Las notas estaban escritas con la caligrafía pulcra de una mujer valorando un lote de mercancía. Decía lo siguiente: tasador de arte, viudo reciente, casa en Coral Gables totalmente pagada. La licencia del Estado es su mayor activo. Su firma certificará cualquier cosa, sin hacer preguntas. Sofía debe trabajar la venta. El niño es una complicación. Tomás leyó esa última línea 3 veces. El niño es una complicación. Resultó que su feliz matrimonio también tenía una procedencia auditable, y él, el gran experto, se la había perdido por completo. El único error de atribución de toda su carrera lo había cometido en el altar. El equipo de evidencia encontró una cosa más pegada con cinta adhesiva detrás del panel trasero del armario. Un sobregrueso lleno de mensajes de texto impresos y fotografías que incluso Carmina consideraba material de chantaje contra su propia gente, más que un simple negocio familiar. Eran fotos de Sofía abrazada a un hombre en un bar del puerto deportivo de Miami. Sofía y el mismo hombre en una conferencia de bienes raíces en Orlando. Había 3 años completos de mensajes románticos y financieros. El hombre era Rafael Santos, el abogado testamentario cuyo nombre y sello notarial aparecían como asesores de redacción en cada uno de los 9 casos de propiedades falsificadas. La aventura romántica entre Sofía y el abogado precedía a la boda con Tomás. Simplemente había continuado a lo largo del matrimonio, de la misma manera en que continúa una relación de negocios corporativa. Porque eso es exactamente lo que era. Rafael Santos falsificaba el papel y ponía los sellos del Estado. Carmina trabajaba emocionalmente a las viudas y a los ancianos solitarios. Sofía seducía a los objetivos. Y la víctima principal, el hombre ciego cuya firma respetada había estado validando silenciosamente los inventarios de ventas de la familia Delgado durante 3 años para no levantar sospechas, era Tomás. Aquí es donde un hombre común y corriente se rompe. Aquí es donde sale al patio y destroza los muebles del jardín. Tomás Vargas, en cambio, se levantó de la mesa, caminó hacia el garaje oscuro y se quedó de pie allí durante mucho tiempo. Lo que sea que haya sentido en ese espacio de hormigón y aceite de motor, se quedará para siempre entre él y las sombras del garaje. Cuando regresó a la casa, su rostro era una máscara de piedra. Quedaban 3 días antes de que el barco regresara a puerto. 3 días para construir una jaula legal de la que nadie pudiera escapar. Y la hermosa y cerrada geometría del plan ya se había formado en su cabeza. Toda la red de estafadores que podría advertir a los demás estaba junta en el mismo barco. Carmina, Sofía, el matón de Diego, la contadora Cristina y hasta los primos cargadores. Toda la maldita operación, menos el abogado corrupto, estaba sellada dentro de un casco de acero en el océano Atlántico, pagando internet satelital carísimo para subir fotos de atardeceres a sus redes sociales. Mientras tanto, en tierra firme, su preciado armario estaba siendo desmantelado página por página en una sala de pruebas del estado de la Florida. El equipo de Gabriela utilizó esa ventana de tiempo como si fuera un regalo divino. Las citaciones judiciales se enviaron a los bancos locales, congelando cuentas en silencio, sin que las instituciones pudieran alertar a los titulares a tiempo. La hija de Arturo Navarro lloró en una videollamada desde Nueva York al enterarse de la verdad, y envió por correo urgente una caja llena de muestras de escritura real que su padre había dejado. El nieto de otra víctima condujo desde Orlando con el verdadero testamento de su abuelo.
ese que la familia siempre insistió que existía, pero que el tribunal desestimó. Pero el golpe maestro fue para Rafael Santos, el único jugador que todavía estaba en tierra. Gabriela y su equipo lo manejaron con un engaño digno de la mismísima Carmina Delgado. Un abogado amigo de la fiscalía llamó a Santos, colgándole frente a la cara una historia inventada sobre una herencia multimillonaria. Le hablaron de un vendedor anciano, herederos fuera del estado, y la necesidad urgente de un abogado testamentario que pudiera mover el papeleo rápido, sin hacer muchas preguntas. Le dijeron que había sido recomendado por la señora Carmina Delgado. Santos mordió el anzuelo con la desesperación de un tiburón hambriento. Aceptó la reunión al día siguiente en una lujosa sala de conferencias en el distrito financiero de Brickell. La sala estaba completamente llena de micrófonos ocultos. En menos de 40 minutos, relajado por el café expreso y buscando asegurar su enorme comisión, Santos explicó su propio arreglo estándar. Habló en tiempo pasado y, en su arrogancia, cometió el error de usar nombres reales de clientes anteriores para demostrar su eficiencia. Cuando los dos hombres de traje en la mesa contigua se pusieron de pie y revelaron sus placas del Departamento de Policía de Miami-Dade, Santos los miró con los ojos muy abiertos. Luego miró su teléfono, tragó saliva y dijo unas palabras que resumían a la perfección la lealtad dentro de esa familia. ¿Qué diablos guardó Carmina?, murmuró el abogado, dándose cuenta de que la anciana había conservado las pruebas. Santos se quebró antes de que se pusiera el sol. Los abogados de cuello blanco casi siempre lo hacen. Han leído las pautas de sentencias federales y no tienen tolerancia al riesgo personal. A cambio de un acuerdo de culpabilidad, le entregó a Gabriela Torres toda la arquitectura del sindicato. 9 propiedades robadas en los últimos 11 años. Aproximadamente $2,5 millones lavados a través de ventas de antigüedades falsas. Un 10º expediente que ya estaba abierto y preparándose para dar el golpe la próxima primavera contra un capitán de barco retirado en la costa del Golfo. Pero hubo un detalle final que importó más que todo el dinero robado. Un detalle revelado por Santos que golpeó al hombre que escuchaba en silencio detrás del cristal de la sala de interrogatorios. El matrimonio con Tomás, confesó el abogado sudando frío, había sido planeado como una adquisición a largo plazo. Incluso había un calendario corporativo. El año 1 era para mezclar las cuentas bancarias. El año 3, el año en el que estaban justo ahora, implicaba un nuevo testamento redactado por Santos. Ese documento ya estaba redactado. Movería la enorme herencia que Elena le había dejado a Leo, la propiedad de la mansión en Coral Gables, y todos los beneficios de defunción de Tomás bajo el control absoluto de Sofía, nombrando a Carmina como fideicomisaria de respaldo. El borrador estaba esperando en el servidor del abogado el momento que sus notas llamaban la temporada adecuada. Y en cuanto al niño, el plan para Leo era institucionalizarlo. Querían enviarlo a un estricto internado militar en Virginia, en el mismo instante en que la tinta de ese testamento se secara, alejándolo de su padre para siempre. Ellos también le habían puesto un precio a la vida de Leo. Lo habían tasado todo. Esa noche, Tomás volvió a casa. Entró a la habitación de su hijo, se sentó en el borde de la cama y le dijo la verdad en las palabras más sencillas y directas que la situación permitía, porque el niño había ganado el derecho a escuchar palabras claras. Algunas de las personas que vivían en esta casa hicieron cosas muy malas por dinero, le explicó Tomás acariciándole el cabello, y van a tener que responder por cada una de ellas. Nada de esto, entiéndelo bien, Leo, nada de esto fue por algo que tú hicieras. El niño lo miró con esos ojos inmensos y serios. El armario que no debías abrir, continuó el padre, le va a devolver a 9 familias a sus madres y a sus padres. Eres un héroe, Leo. Leo se quedó callado durante un largo rato, procesando el peso del mundo adulto. Luego, con la lógica implacable de un niño de 12 años, preguntó, «Entonces, ¿el asunto de tener que lavar mi ropa a escondidas ya se terminó?» Tomás sintió un nudo en la garganta. «El asunto de la lavandería se terminó», le contestó mirándolo fijamente. «A partir de ahora, lavaremos la ropa juntos los domingos. Y lo haremos haciendo mucho ruido, en el medio del día, como si fuéramos los dueños de este lugar. Porque», añadió con una sonrisa triste, «lo somos. Siempre lo fuimos». El soberano del Coral remontó la bahía de Biscayne en la mañana del 5º día, bajo un sol brillante de postal. Si hubieras estado de pie en la terminal de cruceros del puerto de Miami ese viernes,
habrías presenciado una escena que vale el precio de toda esta historia. La familia Delgado bajó por la pasarela, vistiendo camisetas a juego que Carmina había mandado a imprimir. Decían: la sangre de la familia Delgado es verdadera. Un detalle de ironía tan perfecto que ni el mejor escritor de ficción se atrevería a inventarlo. Venían bronceados, cargados de ron libre de impuestos y riendo a carcajadas. Carmina iba al frente, porque Carmina siempre iba al frente. Por lo tanto, fue la primera en ver a la mujer del traje gris sosteniendo su placa, flanqueada por investigadores estatales y 4 policías de Miami. Carmina intentó de inmediato la transformación que le había funcionado en 3 condados durante 30 años. El rostro suave, la voz de mujer de iglesia. «Oficiales», murmuró, «seguramente debe haber alguna terrible confusión». Ese teatro funcionó justo hasta el momento en que Gabriela Torres pronunció las palabras: «Orden de registro, ejecutada el martes en Coral Gables». En ese instante exacto, frente a testigos y a 4 familias que filmaban la pasarela con sus teléfonos, la mano de Carmina Delgado fue involuntariamente hacia la cinta negra en su cuello. Buscó desesperadamente la llave de un armario a kilómetros de distancia, que ya estaba completamente vacío. Ese gesto terminó siendo exhibido en el juicio. La fiscalía lo llamó conciencia de culpabilidad. Leo, quien vio el video del arresto exactamente una vez años después, lo llamó por lo que realmente era: la abuela comprobando que su botín estuviera a salvo. Sofía fue arrestada al pie de la pasarela. Escaneó a la multitud por encima del hombro del oficial que la esposaba. Y fuera lo que fuera que estuviera buscando, su esposo complaciente ya no estaba allí. Diego logró correr unos 30 metros hacia la fila de taxis, lo que le valió un cargo adicional por resistencia al arresto. Cristina, la contadora, estaba llorando antes de que nadie la tocara. Para el lunes por la mañana, su abogado ya había llamado a Gabriela para negociar, que es exactamente la forma en que los contadores sobreviven a los naufragios. Tomás no estaba en la terminal. Esta es la parte que más respeto de él. Gabriela le había ofrecido el momento que casi cualquier hombre querría ver: la caída pública de sus abusadores. Y él lo rechazó. Lo rechazó porque ese viernes era un día de escuela. Le había prometido a Leo hacer panqueques y llevarlo a la ferretería. Los dos iban a reconstruir juntos el pestillo de cierta puertecita de madera en la habitación de invitados, solo por diversión y por el principio de las cosas. La verdadera venganza nunca fue la pasarela del puerto. Fue lo que sucedió durante el año siguiente. Una venganza ejecutada con la paciencia clínica de un tasador, completamente dentro de los límites de la ley. El testimonio de Tomás en el estrado fue demoledor. Presión de la pluma, levantamientos de tinta, formas de las letras. Expuso el arte oscuro del fraude ante el jurado, firma por firma, a través de 9 instrumentos legales falsificados. El examinador forense del Estado confirmó cada una de sus observaciones. Carmina Delgado fue condenada por 26 cargos: falsificación, robo por engaño, explotación financiera de adultos vulnerables y crimen organizado. Fue sentenciada a 22 años de prisión. El juez le dijo en su sentencia que ella había operado una cosecha de víctimas, no un negocio, y que había confundido el ocaso de la vida de otras personas con su propio campo de juego. Sofía aceptó un acuerdo de culpabilidad de 8 años por conspiración y fraude, y el matrimonio con Tomás fue anulado. No divorciado, anulado. Borrado por completo bajo el argumento de inducción fraudulenta. Una categoría legal que existe, resulta ser, para las bodas que en realidad siempre fueron adquisiciones corporativas encubiertas. El abogado Santos fue inhabilitado de por vida y cumplió 30 meses. Diego y Cristina recibieron condenas menores. Y el decomiso civil de la familia, las ganancias de la venta de la casa, los camiones, y cada cuenta bancaria que Cristina había mantenido tan ordenadamente, fue recuperado por el Estado. Ese dinero se depositó en un fondo de restitución que la oficina de Gabriela distribuyó a las 9 familias afectadas. Además, un capitán de barco retirado en la costa del Golfo recibió un golpe en su puerta y la noticia más extraña y maravillosa de su vida. Señor, usted era la próxima víctima en la lista, pero ya está a salvo. Y el relicario, por supuesto, volvió a casa. Existe un proceso legal muy estricto para reclamar propiedad robada, identificada de un inventario de pruebas de la policía. Tomás siguió cada uno de esos pasos burocráticos. Él mismo les diría hoy que llenar ese formulario en particular
fue el papeleo más satisfactorio de toda su carrera. En la mañana del cumpleaños número 13 de Leo, Tomás puso el relicario de Camafeo en las manos de su hijo. Estaba limpio, con una cadena nueva, y tasado por su dueño como un objeto de procedencia invaluable, ahora probada en un tribunal de justicia. Tomás le repitió las palabras que Elena había dicho tantos años atrás. Este relicario también apunta a casa. Leo lo usa debajo de la camisa en los días importantes. La casa en Coral Gables se volvió silenciosa de nuevo, pero de la mejor manera posible. La suite de invitados se convirtió en un taller luminoso. Un adolescente brillante ahora desarma relojes antiguos y los vuelve a armar mejor que antes, en un banco de trabajo junto a la inmensa ventana, exactamente donde su madre habría querido que estuviera ese banco. La lista de clientes de la extinta empresa de liquidaciones Delgado fue adquirida en una subasta, con la bendición del tribunal, por un competidor honesto. Ese competidor contrató como su nuevo consultor principal de autenticación a Tomás Vargas. La primera medida que Tomás instituyó fue una regla estricta impresa en la parte superior de cada contrato. Y si han estado prestando atención, la reconocerán de inmediato. No tomamos lo que no es nuestro, porque una cosa robada nunca deja de pertenecerle a alguien más. Entonces, reflexionemos sobre esto por un segundo, porque creo que esta historia trata sobre mucho más que un armario español con doble fondo. Cada estafa en esta historia funcionó con el mismo combustible, la certeza absoluta de que las personas decentes no revisan los detalles. Carmina abrazaba a las viudas porque sabía que el dolor y el luto no hacen auditorías. Sofía se casó con un hombre porque sabía que la soledad profunda no pide pruebas de procedencia. Y dejaron a un niño de 12 años, solo en casa con una nota cruel, porque estaban completamente seguras de que el hombre del que se habían aprovechado durante 3 años se tragaría el insulto en silencio. Esto es lo que se perdieron, y lo que las personas como ellas siempre se pierden, que ser callado no es lo mismo que ser ciego. Tomás Vargas pasó 3 años pareciendo una víctima fácil, porque amaba la idea de su nueva familia, más de lo que amaba tener la razón. Pero en el momento exacto en que la evidencia le exigió tener la razón, estaba preparado. Fue paciente y absolutamente despiadado dentro de los límites de la ley. Esa es la lección que quiero dejarles hoy. No vences a un depredador gritando más fuerte que él. Lo vences con documentación. Toma la fotografía, guarda la evidencia, llama al profesional. Nadie anuncia con un megáfono que está borrando a un niño de una familia. El desprecio aparece en cosas minúsculas. La silla alejada de la mesa, el plato solitario en la encimera, la lavandería en la oscuridad de la noche. Un niño haciendo las tareas de la casa completamente solo a la medianoche no es independencia. A veces, es simple y llana evidencia. Leo no salvó a esa familia porque fuera inteligente, aunque sin duda lo era. La salvó porque un adulto por fin llegó a casa lo suficientemente temprano como para verlo con claridad. Sé ese adulto. Llega a casa temprano. Y si algo se siente mal, baja al sótano y enciende las luces.